Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer otro ejercicio nivel principiante, pero que ilustra bastante bien dos conceptos que son muy importantes dentro de la geometría, en particular en la demostración, en una demostración geométrica. Claro, no solamente en geometría, sino en cualquier parte de las matemáticas donde encontremos demostraciones, ¿sí? Estas dos partes son el análisis y la síntesis. Sin más, pues, comencemos. De acuerdo, entonces empecemos primero con la parte del análisis. Aquí nosotros tratamos de hacernos varias preguntas de cómo llegar a nuestro objetivo, ¿de acuerdo? En el caso del ejercicio presente, nuestro objetivo es probar que cuando dos rectas se intersectan, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Sabemos que queremos llegar allí, pero no sabemos cómo. Entonces, una buena estrategia es, a partir de el dato final, nuestra tesis, ir para atrás con conceptos o proposiciones que conozcamos ciertas ya de antemano, hasta que lleguemos al punto inicial de partida, o un dato al que podamos llegar desde nuestro punto de partida. El principal objetivo es tener una proposición que sabemos cierta y que podemos llegar allí fácilmente. Entonces asumamos lo que queremos demostrar por unos instantes. En este caso en concreto vamos a ver qué pasa si los dos ángulos opuestos al vértice en dos rectas que se intersectan son congruentes. Si el ángulo AOB es congruente con el ángulo COD, es fácil ver a partir de aquí que si a ambos ángulos congruentes sumamos un mismo ángulo, las sumas, cada una debería dar lo mismo. Así, nosotros podemos asegurar que, sabiendo la congruencia provisional de esos dos ángulos, al sumarles el ángulo BOC a ambos, los resultados deberían ser congruentes. Entonces, tenemos que la suma del ángulo AOB más el ángulo COB es igual a la suma del ángulo COD con el ángulo BOC. Pero estas dos sumas cada una son iguales a un ángulo llano, a un ángulo de 180 grados, y afortunadamente esto es independiente de nuestra suposición provisional de la congruencia de los dos ángulos opuestos por el vértice, y podemos llegar a ella fácilmente, ¿sí? ¿Cómo obtenemos un ángulo llano? Pues fácil, teniendo la suma de los ángulos hasta completar la línea recta, y este ya es un dato que conocemos, porque es fácil ver que todos los ángulos llanos, es decir, de 180 grados, son congruentes, ¿sí? Entonces, esto ya es el dato que buscamos, un dato que conozcamos y que podamos llegar a él fácilmente. Bien, entonces aquí viene la parte de la síntesis, donde simplemente nos enfocamos en dar datos, ¿sí? Desde el principio hasta el fin, ya con una estrategia o un camino visualizado muy claros para no desviarnos mucho de nuestro objetivo. Consideremos el ángulo llano AOC, que es la suma del ángulo AOB y el ángulo BOC. Este ángulo es congruente con el otro ángulo llano POD, que es igual a la suma del ángulo COD y el ángulo BOC, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
este par de sumas tiene que ser congruentes. Y de aquí se deduce que si a cosas iguales quitamos cosas iguales, los restos son iguales. Entonces de ambas sumas quitamos el ángulo BOC. Tenemos que los restos, en este caso los ángulos AOB y el ángulo COD, son iguales, es decir, son congruentes. Pero estos ángulos son opuestos por el vértice, que era lo que se requirió. Y eso ha sido todo por esta explicación. Espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre análisis y síntesis, dos partes fundamentales en la confección de cualquier demostración. Aquí nos hemos extendido un poco en cada una de las dos para que haya mayor comprensión, ¿sí? Y puede que el análisis no lo hagamos siempre de la misma manera, tan elaborada. Sin embargo, siempre estará allí si no queremos andar a ciegas cuando construimos una síntesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos.